Hola nuevamente a otro video más acá en Entre mi casa y el A. En esta oportunidad estamos en el video número 8, si mal no me equivoco. ¿Me equivoco? ¿8? De la Odisea para tener mi propio laboratorio. Creo que es el video número 8. Invitada especial del día de hoy, yo. Como se darán cuenta, seguimos sin tener video de nuestras caras, pero creo que esto va a ser el tema recurrente hasta terminar esta Odisea. Pues, porque sí. Y porque Sandy nos quitó la habitación, entonces ahora nuestra cama está en la sala y todo es un desastre. Eso ya lo expliqué en el video anterior, que no has visto. Ay, perdón. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de uno de los temas ya casi finales en este proceso de obtener tu propio laboratorio, que son las negociaciones. Wow. Obviamente esto pasa cuando ya han tenido algunas ofertas Wow. y lo que van a hacer ustedes es, por supuesto, no aceptar la primera oferta que les llega. Esos normalmente se consideran los raw numbers o los números iniciales. Uh-huh. Entonces, Pero si es la única oferta. si es la única oferta, pues igual tienes el chance de hacer negociaciones, pero es ya más o menos haber tenido, bueno, tienes que haber tenido una idea de los números en tus entrevistas también, tus primeras entrevistas, ¿no? Conversando sobre todo con profesores más jóvenes que hayan sido recientemente contratados, ¿no? Para tener una idea ligera, no tanto de sueldo, porque no creo que te digan, a menos que preguntes. Creo que en mi caso yo pregunté algunas veces porque no tengo vergüenza alguna, pero usualmente para startup y principalmente eso. Pero vamos a detallar esto poco a poco a medida que pasa esta mini presentación. No hay vergüenza. Exacto. Ok, empecemos. Entonces, no solamente voy a hablar los componentes esenciales que se pueden negociar, sino en general los temas más importantes que se abarcan y que tienen que estar bien en claros al momento que vayan a aceptar una oferta. El primero, bueno, se puede dividir en dos grandes áreas. Uno que involucra para el aplicante, o sea, tú como candidato o como ya prospective hire, digamos, porque ya están a punto de te quieren contratar. Y segundo, como para tu laboratorio. No sé. Esos dos temas, esos dos distintos campos requieren negociaciones específicas. Empecemos por el lado del aplicante. Salario y soporte de salario. Esto es muy importante porque ya salarios les mencionamos en otro video anterior de cuánto se gana haciendo ciencia en Estados Unidos. Es relativamente similar en Europa para puestos equivalentes. Pero la idea acá es que tengan estas dos cosas bien en claro. Uno es cuánto les van a pagar, cuál va a ser su salario base, cuándo van a ser sus aumentos anuales. Pero más importante, cuál va a ser el soporte que les da el departamento. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el soporte? Digamos, números imaginarios, que te ofrecen un sueldo al año de $100,000. Si te ofrecen $100,000 al año, usualmente los primeros 3 a 5 años, el departamento garantiza 100% de tu sueldo. Sin embargo, después de esos primeros años, y usualmente es mucho menos, tienes garantizado un porcentaje de ese salario. ¿Qué quiere decir esto? En promedio para escuelas de medicina, que es más lo que yo apunto, es alrededor del 30 al 50%. Quiere decir que el departamento va a cubrir solamente la mitad o un tercio de tu salario, y el resto de donde viene, pues de financiamientos o grants que tú vayas ganando a lo largo de tu carrera. Así que conocer cuál es el soporte que da la universidad y después de cuántos años es esencial. Usualmente los primeros 3 años tienen que ser 100% asegurado, porque es muy raro que ganes algún tipo de financiamiento en los primeros años. Salario. Salario es algo que sí se tiene que negociar, sobre todo si son lugares privados, o sea, si son instituciones privadas, son mucho más flexibles a la hora de negociar, porque con universidades públicas existe todo el tema del equity o igualdad en el salario para todos los profesores en el mismo rango, digamos, ¿no? Así que no son muy flexibles en eso. Considerar eso. Considerar también que para universidades públicas el salario es público, así que si ustedes solamente googlean por ejemplo, cualquier universidad estatal que conozcan, de California, de cualquier lado, de Texas, etc., tiene que salir en una página web en específico los salarios que le dan a cada uno de los profesores en específico.
Ojo, solamente tienen que revelar el salario que es cubierto por la universidad. Por ejemplo, si la universidad cubre 50%, están obligados de hacer público ese monto. Así que no necesariamente es el monto total que están ofreciendo. Pero bien, ese es un tema que es muy importante. Salario, porque tienen que saber que va a ser suficiente para vivir tranquilamente y que su única preocupación sea investigar. Y otra cosa que consideren salarios es el costo de vida. Es totalmente distinto un salario de 100K en Nueva York, que en Virginia, que en Cleveland, San Chicago, Francisco. etc. Obviamente, digamos, si me ofrecen a mí 100K en, no sé, en Kentucky, ese mismo salario tendría que, para tener un mismo estilo de vida, tendría que ofrecerme 200K en Nueva York o en San Francisco. No sé si esos números son correctos. No, estamos hablando de números imaginarios, pero la idea es esa. Muy bien. Así que eso se puede negociar. El soporte usualmente no se negocia. Siguiente ítem. Incentivo. Al momento que ustedes les ofrecen números iniciales, de salario sobre todo, como les mencioné, muchas de las universidades, sobre todo públicas, no van a ser muy flexibles en eso. Es 130. 130, o sea, 100K en Nueva York es No, 130. 100 en Kentucky es 130 en Nueva York. Ok, o sea, si me ofrecen un salario de assistant professor de 100K en Kentucky, tendrían que hacer match de Nueva York 130. ¿En serio? Pensé que era mucho más barato Kentucky. También. Increíble. Ok. Pero, ¿qué otra manera tienen universidades públicas de mejorar el salario, de hacerlo más competitivo? Pues con incentivos. Esto es muy raro, no todas las universidades lo ofrecen. Pero es muy interesante que algunas sí lo ofrecen y dicen, mientras más exitoso eres en tu carrera, ¿cómo se traduce eso? Mientras más cubres tu propio salario, porque más financiamientos has conseguido, pues más aumentamos tu salario. Así que es algo que considerar al momento que están haciendo las decisiones. Siguiente, el Relocation Package. Esto es muy importante y lo voy a tratar de juntar con el Sign-in Bonus. ¿Qué es esto? Básicamente es un monto que te va a ayudar a mudarte a esa universidad tú solo si es que eres soltero o con tu familia si es que tienes dependents. Y el Sign-in Bonus, que es un poco más raro en academia, o el Sign-on Bonus, la misma cosa, pues es un monto significativo que como una motivación para que elijas a la universidad, ¿no? Para que te ayuden en esos primeros meses de relocation, etc. Usualmente las universidades lo combinan todo esto como un relocation package. Algunas lo separan. Pero al final tú sumas estos dos y ves si es algo que va a bastar, es suficiente para poder mudarte, empezar una nueva vida en ese lugar, o si es algo que tienes que negociar. Este punto, el relocation más el sign-in bonus, es usualmente el que más flexible es en las universidades. Salvo que ya el monto sea muy alto y como que ya sería un poco... ¿cuál es la palabra? Irrisorio. Sí, no irrisorio, sino que ya para que estoy negociando sí es bastante alto, ¿no? Muy avaro. Eso no fue lo que hiciste con una de las universidades. Siguiente punto. Teaching load. Ok, esto es importante, más que todo para tenerlo claro. No sé si lo he mencionado antes, pero la mayoría, si no es que todas las universidades a las que postulé, son universidades que se le conocen como R1, que quiere decir que son intensas para investigación, digamos, ¿no? Que no depende tanto de enseñar clases, cosas así. Sin embargo, usualmente las universidades, sobre todo fuera de las escuelas de medicina, sí requieren que haya cierto tiempo de dar clases. A eso se le llama el teaching load. Creo que lo más alto que he visto es dar una clase por año, que quiere decir 3 horas a la semana durante un semestre. Y lo más bajo es no enseñar en lo absoluto. Usualmente las que sí ofrecen algo o si te piden tiempo para enseñanza son las que cubren más tu salario. No las que dan mejor salario, sino las que cubren más salario. 75% o más.
Ok. Y otra cosa que entender del teaching load es que ustedes tienen que tratar de que no tengan ninguna responsabilidad de enseñanza los primeros años, por lo menos el primer año. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que ustedes van a tener que armar el laboratorio, conseguir gente, conseguir reactivos, máquinas, equipos, etc. Así que el primer año es un año que quieren devotar enteramente su tiempo a construir el laboratorio y conseguir funding. ¿Qué es devotar? ¿Devotar no es una palabra? No que yo sepa. Devoting. Se traduce pues a devotar, ¿no? A invertir todo su tiempo. Siguiente. Ok, otra cosa que tienen que aclarar, esto también no es mucho de negociarse, pero que tiene que estar claro en el contrato, es tenure and promotion. O sea, ¿qué cosa es el tenure? Les mencioné que es el proceso por el cual las universidades usualmente pasa al mismo tiempo que la promoción. La promoción es de assistant professor a associate professor. Usualmente la promoción viene con tenure. ¿Qué quiere decir? El proceso de ser tenure es que te vuelves ya una parte, digamos, esencial de la universidad y ya no te pueden despedir. Estás ahí de por vida. Si es que tú deseas. Pero este proceso de promotion con tenure, pues obviamente es muy difícil. A distintos niveles en una universidad. Y usualmente pasa de 5 a 10 años después de iniciado tu contrato. Si pasa un poco antes, digamos a los 5 años, obviamente es crítico que sepan ustedes elegir bien cuándo va a empezar su contrato, ¿no? Porque digamos si empiezan en enero, algunos consideran el inicio del tenure clock en agosto. Quiere decir que tienen prácticamente un año gratis, digamos, ¿no? Para obtener ese tenure. Y eso va a ser otro video, pero el tenure es conseguir tener las mejores publicaciones posibles como jefe de tu laboratorio, conseguir la mayor cantidad de financiamientos y ser conocido en tu área. Y listo. Pero ustedes acá quieren saber cuántos años tengo para obtener este tenure, qué me va a ofrecer el tenure y cuál es la tasa de éxito, ¿no? No quieren ir a un lugar donde, ¿sabes qué? Solamente un tercio de los assistant professors llegan a ser tenure. Bueno, ese es el caso para universidades altamente competitivas, pero depende de ustedes, ¿no? Qué cosa es lo que les guste o no. Y por último, para el doble aplicante tenemos el two-body problem. Yo. Exacto. ¿Qué es el two-body problem? Cuando no eres soltero, digamos, estás casado y tu esposa o tu esposo, pues también necesita encontrar un trabajo en la universidad. Ojo. Es un poco más difícil cuando tu pareja también quiere ser profesor, pero las universidades, si realmente te quieren, pueden trabajar con eso. Es un poco más fácil y creo que emociona más a las universidades actualmente si es que tu pareja está en algún lado que apoye la ciencia, pero que no sea exclusivamente faculty. Así que esto es algo que tienen que considerar, tratar de negociar con la universidad si es que realmente les van a apoyar a conseguir un trabajo para su partner. Partner. Ok. Sobre el laboratorio, ustedes, ¿qué cosa necesitan negociar para tener el laboratorio? Pues crítico, súper crítico, el startup. ¿Qué cosa es el startup? El startup es básicamente el monto de dinero inicial que les van a dar a ustedes para establecer su laboratorio. Y esto es desde comprar centrífugas, comprar cabinas de flujo, ¿qué más? Pipetas, contratar gente. ¿Algo más? ¿Estás considerando ahí el capital equipment? Capital equipment es otra cosa, un punto aparte, pero no lo he puesto. Sí, lo podemos hablar acá también. Pero básicamente todo lo que involucre comprar o contratar viene de este startup. Es por eso que ustedes tienen que negociar que este startup sea competitivo, ¿no? Que sea suficiente para las cosas que ustedes quieren. Y para esto ustedes tienen que tener una lista de cuánto más o menos cuesta cada cosa. Tienen que preguntarles cuánto es el fringe, cuánto cobra cada estudiante, cada postdoc, etcétera, etcétera, para que ustedes hagan su budget y tengan un número. Ojo, capital equipment es muy... Creo que es separado al startup porque... ¿Qué es capital equipment? Capital equipment significa equipo de laboratorio que vas a necesitar. Usualmente te dan un monto. Cuando nos mudamos hacia MSK el monto era $5,000. Entonces todo lo que costaba más de $5,000 lo compraba la institución. Tú no veías ese dinero, pero veías el equipo.
Ujú. y el equipo te pertenecía a ti. Entonces, Sí, sí. esto muchas veces es más fácil de negociar que una startup porque la universidad como tal, comprando el equipo, tienen un mayor descuento que tú teniendo el mismo dinero en tu cuenta para comprar el equipo. Ujú, ujú. Y estamos hablando de un equipo, lo mucho, porque, por ejemplo, si quiero comprar un citómetro de flujo para mi propio laboratorio, está 400K, digamos, ¿no? Obviamente eso sería un gasto grande para mi startup, así que es negociación aparte con la universidad. Decirle, ¿sabes qué? Digamos, ¿no? Si la universidad no cuenta con un core de citómetro de flujo, explicar yo por qué es necesario eso para el éxito de mi laboratorio. Pero sin considerar eso, usualmente los startups para un laboratorio en ciencias biomédicas en inmunología varían desde 1.3 hasta 2 millones, que es con lo que empieza, ¿no? Y esto, otra cosa que tienen que saber es si esto expira o no. La mayoría de School of Medicines esto es ilimitado, o sea, lo gastas o no lo gastas, allá tú. La idea es tratar de no gastarlo y de conseguir un grant propio lo más rápido que puedan, para ese dinero tenerlo como un por si acaso, ¿no? Porque no siempre vas a conseguir todos los grants, etcétera. Van a haber años de vacas flacas, digamos. Así que puedes usar ese dinero como que, ok, tengo todavía acá mis fondos, con esto puedo pagar al pozo, puedo pagar al estudiante, etcétera. Hay otras universidades que sí tienen fecha de expiración, que usualmente son 5 años. Así que también es otro factor para que ustedes vayan pensando qué cosa es lo que les conviene. Y esto es negociable, como les digo. Siguiente, espacio. Una cosa es el dinero que van a tener. La otra cosa es el espacio. ¿Cuántos benches van a tener para los estudiantes? El estándar es tener 3 benches, que es suficiente para 6, 8 trainees, postdocs, estudiantes, techs, etc. Eso usualmente no se puede negociar tanto. Puedes negociar dónde quieres que sea tu área, en qué parte del edificio, según lo que haya disponible. Pero tienen que saber, ¿no? Y tienen que verlo antes de firmar cualquier cosa. Y usualmente este espacio va a crecer a medida que ustedes ganen más financiamiento, porque van a tener obviamente más gente. Así que tienen que tener bien en claro, sobre todo con el jefe del departamento, si este espacio va a ser flexible o no. Siguiente, su oficina. Considerando el cambio de postdoc a assistant professor, las responsabilidades van a ser mucho, cada vez a medida que pasa el tiempo, mucho menos en el bench, o sea, mucho menos pipeteo, trabajo con ratones, etcétera, y mucho más en una oficina, escribiendo, analizando cosas, preparando presentaciones y escribiendo. Entonces, obviamente, ustedes tienen que tener una oficina que sea lo suficientemente cómoda, y al principio es muy importante que esté lo más cerca a su laboratorio posible, porque ustedes van a estar haciendo mitad, ¿no? Trabajo de bench, trabajo de escritorio. A medida que pasa el tiempo ya mucho menos pipeteo, mucho menos trabajo de laboratorio, mucho más escritura, y eso no importa tanto. No sé si puedes negociar una oficina. No tanto negociar, pero ver dónde está. Si está cerca del laboratorio, porque hay universidades que están en el mismo piso, pero en otro lado. Así que saber dónde queda es esencial. De la misma importancia que el espacio para los trainees es el espacio para ratones. Ustedes tienen que tener garantizados que pueden tener cierto número de jaulas de ratones. Por ejemplo, yo pido, digamos, ¿no? Quiero que me garantice que tengo espacio para mi primer año tener 250 jaulas, ¿no? Sí, bueno, eso depende, ¿no? Si no haces trabajo con ratones, si haces, por ejemplo... Claro, zebrafish o... No, estaba pensando más como primates. Cultivos celulares claro. que tengan un cuarto aparte para poder hacerlos, ¿no? No los puedes hacer en sí, otro lado. cierto. Sí. O si haces como que zebrafish, que realmente puedan ayudarte a hacer el setup de tu obviamente. zebrafish lab, todas estas cosas, ¿no? Sí, lo ideal es que ustedes en la primera o segunda visita ya hayan hecho un tour a todas las facilidades donde ustedes van a trabajar, y que tengan una idea de que, ¿sabes qué? Si esto me va a permitir que haga mi trabajo, o si va a requerir un esfuerzo de la universidad para construir algo para ustedes, que es mucho más, toma mucho más tiempo. Así que consideren eso en su timing. Okay. Y creo que esto es lo último.
Sí, lo último que no se puede negociar, pero que es muy importante saberlo, porque ahí se va a ir la gran parte de todos sus financiamientos, es el overhead, que tanto agarra la universidad de sus fondos, digamos que ganan un fondo de financiamiento de 1 millón. Usualmente la mitad se va para la universidad y la otra mitad queda líquido para ustedes. Eso varía un poco, pero es necesario saberlo, ¿no? Creo que también deberías saber cosas como, El fringe. claro, el fringe, los indirect costs de cada uno de tus trainees. Claro. Porque es que tú piensas, bueno, le vas a pagar 70K al año a tu postdoc, pero en realidad no te cuesta a ti 70, te cuesta Obviamente. mucho más porque Exacto, tienes que cubrir seguro médico, tienes que cubrir si son estudiantes, parte del tuition. Sí. Entonces, Todo el tuition usualmente. No sé, la Sí, sí. En la mayoría de universidades con las que he conversado, tú pagas todo el tuition. Así que, digamos, un estudiante que, digamos, que gana 40K, en realidad estás pagando casi 100K por ese estudiante, ¿no? Así que de ahí depende, ¿no? Tú como jefe de laboratorio, me conviene tener más estudiantes, menos postdocs, más techs, más undergrads. Ya depende de la filosofía de la filosofía de cada persona que está manejando el laboratorio y cómo quiere empezar a hacer investigación. Pero bien, creo que esos son todos los temas en los cuales hay que tener bien en claro al momento de tener el contrato, negociar los números, sobre todo salario, relocation package y el startup. Y hay muchas otras cosas que se pueden negociar que no están escritas en papel, como espacio en el Child Care Center, en el nido para tus hijos. Tuition a veces puede negociarse para tus niños si es que están en college o si es que van a ir a un colegio específico de la universidad. Cosas como ayuda para conseguir loans para las casas, préstamos de las casas. Eso es usualmente en ciudades más caras, ¿no? Digamos, Nueva York, Chicago, San Francisco. No sé si algunos lugares de Boston, pero sí, donde comprar una casa o tener algo propio requiere mucha más inversión inicial. Sí hay programas que deberían ayudarte, ¿no? Como un préstamo, un forgivable loan, un préstamo que se perdona a los 3 años, digamos, ¿no? Cosas así. Pero sí, eso es cierto. Y bien, creo que hemos abarcado gran número de temas. Este es el penúltimo video de esta saga. Nos vamos a hacer el siguiente muy pronto, que es lista de resultados finales de todo este proceso. Les voy a hablar de a cuántas universidades apliqué, cuál fue el resultado de cada una y cuáles estoy considerando para tener la decisión. Aunque si han visto nuestras redes, la decisión ya está tomada, pero mantengamos el misterio. Así que nos vemos muy pronto en otro video más de Entre mi casa y el Adiós.